Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el IPC correspondiente al mes de octubre. Para ahondar en esta y en otras cifras, estamos junto a Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores. Tomás, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, un gusto. Bueno, de todas maneras, al parecer fue un dato que sorprendió al mercado, ¿cierto? La inflación creció un 1% en el mes de octubre, un 0,7% en la inflación subyacente. ¿Qué cifra estimaban ustedes para el mes de octubre? Bueno, nosotros estábamos junto con el mercado en cifra en torno a 0,4, 0,5%. La verdad es que esto sin duda es una sorpresa y no es una buena sorpresa. Un alza de esta magnitud en el IPC tiene un impacto, y eso a veces a la gente le cuesta verlo, bastante recesivo sobre el consumo. Es más, el IPC de los alimentos el que subió mucho, y la principal sorpresa estuvo, bueno, concentrada en algunos productos. En particular parece que los tomates tuvieron una alza muy fuerte, y hay como 2-3 décimas de este IPC que tienen que ver con esto. Pero por sobre la cifra puntual, yo creo que lo que hay que recoger es lo que, por lo menos nosotros en Géminis venimos diciendo desde fines del año pasado, y es que había un riesgo evidente, importante, en lo que hizo el Banco Central en bajar tan rápidamente la tasa de interés. Exacto. No porque las cifras de actividad no lo permitieran, era evidente que la economía iba en una fase de desaceleración bastante marcada, y que, bueno, vamos a hablar después de eso, pero de hecho más allá de lo que todos esperábamos, sino que porque todavía había un crecimiento hasta el primer semestre del consumo fuerte, y la baja en la tasa iba a provocar necesariamente una subida en el dólar, una subida en el tipo de cambio importante. Y esa subida en el tipo de cambio iba finalmente a transmitirse, ¿cierto?, a la inflación. Y advertimos que había que ser cautelosos entonces en el ritmo de la baja de la tasa de interés por este riesgo, porque la inflación muchas veces se desborda, y finalmente se desbordó nuevamente más allá de lo que el propio Banco Central había estimado. Llegar a una inflación en 12 meses de 5,7% es un desborde significativo, ¿no? De hecho, las últimas bajas de tasa del Banco Central se hicieron todas en un contexto en que ya la tasa de interés en su medición en 12 meses estaba sobre el techo del rango meta de 4%, claro. Y justificando solo en que en el plazo de 12 a 24 meses las expectativas estaban ancladas. Pero a mi juicio no es gratis pasarse por sobre el techo del rango objetivo de la autoridad en tal magnitud y por tanto tiempo, por el costo que esto tiene en la credibilidad del Banco Central. Yo me preguntaba hace un tiempo en una entrevista que me hicieron, bueno, ¿cuántos bancos centrales de los más prestigiados del mundo están dispuestos a bajar la tasa de interés al ritmo de lo que lo ha hecho el Banco Central chileno cuando la inflación está marcando sobre el techo del rango meta? Y hay un tema, y yo creo que obviamente esta noticia no ha caído bien dentro del Banco Central, evidentemente despeja cualquier duda respecto de que en los próximos meses se pueda bajar la tasa de interés. Yo había pensado que solo a partir de mayo del próximo año, si es que la inflación mostraba un declive bastante claro, se abría nuevamente el escenario. ¿Por ahora queda descartada una nueva baja de tasa? No, absolutamente. O sea, si el Banco Central cometiera la osadía, que no lo va a hacer, de bajar nuevamente la tasa de interés, ciñéndose a las malas cifras de actividad, el impacto que eso puede tener sobre el tipo de cambio al alza y el efecto segunda vuelta sobre la inflación sería muy significativo. Entonces, por ningún motivo vamos a ver una baja de tasa en los próximos meses. ¿Y qué debiésemos esperar para los IPC de los meses de noviembre y diciembre, donde los analistas estiman que sería más bajo que lo que hemos visto hasta ahora? No, sin duda van a ser más bajos. Es evidente que puede quedar parte de la devaluación de la moneda, del peso, ¿cierto?, del alza del tipo de cambio, que no se ha traspasado completamente a precio, y algo de eso puede afectar. Sin embargo, vienen, entre comillas, algunas ayudas desde fuera. Una importante es la caída del precio del petróleo. El MEPCO está dosificando en forma muy estrecha el traspaso a precio de la baja de los precios internacionales de los combustibles, pero lo concreto es que debiéramos tener, si es que no hay una reversión en los precios internacionales, una ayuda por el lado de los precios externos en los próximos meses que va a ayudar a contener la inflación. Estacionalmente, además, la inflación es baja en diciembre. En noviembre podría ser todavía relativamente alta, pero en diciembre es baja, y enero y febrero también. Yo esperaría que haya un avance favorable de inflación a la baja en los próximos meses. Yo no tengo ningún temor en una perspectiva de 12 a 24 meses respecto de que la inflación efectivamente va a volver a estar dentro del cauce. No hay duda de eso, pero insisto en que no es gratis salirse en tal magnitud y por tanto tiempo respecto de los rangos que se ha dado la autoridad, porque tiene costos para la credibilidad. O sea, ¿debiese terminar este año 2014 la inflación por sobre el rango meta de todas maneras? No, eso sin duda. Vamos a terminar con inflación, no sé, de en torno a 5%, digamos, y puede ser más. No he hecho el cálculo específico incorporando el dato que conocimos hoy día.
pero sin duda va a estar por sobre lo que se estaba esperando. Y esta idea del mercado, que para el próximo año estaba pensando que la inflación se podía ir al piso, a 2%, bueno, obviamente queda rezagada. 2,5 pensaban algunos. 2,5 es lo que está internalizado. En las operaciones de mercado había gente que estaba yendo más allá que eso incluso. Nosotros siempre ponderamos, dijimos que era más probable que estuviera en el rango entre 2,5 y 3. Bueno, con este dato, evidentemente, esto se rezaga un poco en el tiempo y va a ser más difícil bajar la inflación. Pero insisto en lo que te decía, no tengo temor, la inflación va a volver a encauzarse, ¿eh? Porque el tipo de cambio no debiera subir respecto a los niveles actuales, porque los precios externos están más bien a la baja, claro. No solamente el petróleo, también los alimentos y otros precios. Primas, sí. Y de esa perspectiva, y además del punto de vista de los precios que se generan internamente, ¿cierto? Los precios de los bienes no transables en una actividad a la baja y con un mercado laboral más laxo, bueno, evidentemente tendríamos ahí una posibilidad de contener esos precios también. Entonces, la inflación no es tema, insisto, para el próximo año, va a bajar respecto a los niveles actuales, pero bueno, no es bueno igual haberse pasado. Y si estamos preocupados por reactivar la economía, aquí hemos tenido dos impactos negativos sobre la demanda interna. Uno es la devaluación. Las devaluaciones en el corto plazo son contractivas. Eso significa que todos somos más pobres cuando medimos nuestro ingreso en dólares. No, claro. El 60% de la canasta del IPC son bienes importados, o sea, el consumo mayoritario de la gente es de bienes importados y nos empobrecemos. Caro, y lo otro, el efecto directo de la inflación al ingreso real de la familia. Eso está frenando obviamente la capacidad de respuesta de la demanda interna por lo que es el consumo, que es la mayor parte de la demanda interna, y ya venía cayendo hace mucho rato la inversión. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista de la recuperación del gasto total de la economía, aquí hay noticias que no son buenas. Tomás, ya que tocaste el tema de las inversiones y que ha sido bastante discutido, ¿se espera que haya un repunte de las inversiones en el corto plazo? No, yo no espero que haya un repunte significativo en la inversión. Yo creo que se ha ido haciendo cada vez más nítido el diagnóstico respecto de qué explica la caída en la inversión. En un primer momento se trató de explicar el grueso de la caída en la inversión a un componente cíclico más el efecto de la merma en la inversión en minería. Y esos dos elementos son ciertos. Efectivamente, veníamos de crecimiento muy fuerte en la inversión, era normal que tuviéramos un ajuste a la baja. Y el tema de la minería afecta, ¿cierto?, por cuestiones más estructurales, costo de la energía, escasez de agua, aumento del precio de la mano de obra, problemas para aprobar los permisos, para materializar los proyectos, precio del cobre estimado más bajo. Son todos elementos reales que tienen que ver con la caída de la inversión. Pero hay un tercer elemento que a mi juicio era el más relevante y que hoy día es evidente, que tiene que ver con el ruido que se ha generado en el mercado, en los tomadores de decisiones en materia de inversión, por una agenda política muy sobrecargada. O sea, lo que dijo el presidente de la SOFOFA, ¿cierto?, que había como un clima antiempresarial y también que las reformas son fuente de incertidumbre. Sí, bueno, a ver, yo lo he dicho muchas veces, aunque todas las reformas que se quieren plantear fueran reformas que a la larga incluso fueran pro mercado o liberalizadoras de los mercados, con el solo hecho de mover tantas variables simultáneamente tú generas incertidumbre. Exacto. Tú hiciste una reforma tributaria que es la más importante en los últimos 30 años, que además no me gusta cómo quedó menos malo que lo que era el proyecto original, pero no creo que es una buena reforma tributaria, que impacta obviamente los flujos de las empresas y por lo tanto en el margen de la decisión de inversión, sin duda. Pero por sobre eso, tienes una reforma educacional que, aunque no tiene un efecto directo sobre el grueso de la inversión, sí ha generado un desgaste en el clima político. Exacto. Y en la discusión política dentro de la misma coalición gobernante, que obviamente genera dudas. ¿Y la reforma tiene laboral? Una reforma laboral que se va a enviar de aquí a fines de año, se ha, entre comillas, descafeinado. Hoy día hay menos temas amenazantes, pero es igual una reforma que va a generar mucho ruido y que lleva a la gente muchas veces a postergar decisiones de contratación u otras decisiones mientras esto no se esclarezca. Pero no solo eso. Está el ruido respecto de cambios, ¿cierto?, al sistema previsional. Está el ruido respecto al cambio del sistema de ISAPRE y de la salud privada, que también genera, ¿cierto?, bastante amenaza. Hay ruido respecto del CERNAC y sus atribuciones. Hay ruido respecto del código de agua. Hay demasiadas variables simultáneamente moviéndose que generan incertidumbre y que sin duda están afectando la inversión. El tema energético, por supuesto. Sin duda. Respecto de esto, es que yo veo que todavía el camino no se ha despejado completamente. Es evidente que el gobierno está dando señales más pro crecimiento, está hablando, ¿cierto?, de esta especie de acuerdo público-privado para echar a andar la economía, y me parece bien que el discurso esté en la línea correcta, pero no basta el discurso. Eso hay que acompañarlo, ¿cierto? Claro, y sobre todo refiriéndose a la agenda legislativa, yo creo que los gobiernos no pueden pretender
hacer tantos cambios en 4 años. Las ideas fuerzas de este gobierno eran reforma educacional, reforma tributaria y reformas constitucionales. Sí. Si se hubiera abocado a esos 3 temas solamente y lo hubiera hecho además comunicacionalmente en forma más depurada, más fina, ¿cierto? Sin generar innecesarios desgastes. La forma en que se presentó la reforma tributaria fue innecesariamente confrontacional. Había acuerdo respecto de hacer una reforma tributaria. No, claro. Hasta los empresarios decían estábamos todos de acuerdo, pero la forma no fue la adecuada. Y la forma en que se ha discutido la reforma educacional tampoco ha sido la más adecuada. En definitiva, ese ruido, este clima, ¿cierto?, de crispación, este clima, ¿cierto?, de confrontación, no ayuda a despejar la incertidumbre del mercado y hace difícil que la inversión se recupere. Y es un tema pendiente. Y probablemente los gestos van a tener que ser más profundos. Y esto no hay que ir a las tesis conspirativas, ¿cierto?, de que los empresarios están boicoteando la agenda del gobierno. Los empresarios son pragmáticos, los empresarios quieren invertir, quieren ganar plata. Es legítimo hacer un negocio y ganar plata, ¿cierto? Hay riesgo de por medio, hay esfuerzo por medio, y efectivamente tienen razón en el sentido de que hay aquí una estigmatización en el sentido de que cualquier emprendimiento privado tiene algo de sospechoso y hay que en alguna medida mirarlo mal. Yo creo que los gestos adicionales que se van a necesitar probablemente pasa por cambio de interlocutores. Yo no tengo nada contra las autoridades en particular ni con el ministro de Hacienda, pero lo concreto es que el desgaste que ha habido en todo el proceso de negociación política en torno a la reforma tributaria, en particular este año, referido al ministro de Hacienda, probablemente va a necesitar de hacer cambios para buscar una nueva cara, un nuevo interlocutor que venga acompañado además de un nuevo discurso, de manera tal de ir reponiendo las confianzas que están muy dañadas. Y sobre todo después también de algunos artículos que han salido en medios internacionales, ¿cierto? El Financial Times, que hizo algunas críticas, y también hace poco el Wall Street Journal, ¿cierto?, que hizo críticas a las reformas, sobre todo. Sí, bueno, es lógico, la mirada desde afuera sigue siendo de que este es un país sólido, es un país que desde el punto de vista macroeconómico es súper equilibrado y responsable, a pesar de este desborde de la inflación. Desde el punto de vista del gasto público y de la regla fiscal, tenemos, la verdad, un modelo a seguir por otros países, y un Banco Central independiente, no tenemos prácticamente deuda pública en términos netos, o sea, macroeconómicamente esto es un país muy sano y eso es muy relevante cuando nos evalúan desde afuera y hay que ponderar. Pero en el margen las señales evidentemente no han sido bien recibidas. Estamos insertos en una economía globalizada, este es un país muy pequeño y siempre existen alternativas de plazas de inversión distintas a la nuestra. Entonces, las señales que se van entregando en el margen van provocando efectivamente cambios en las decisiones de inversión del resto del mundo en las economías emergentes, por supuesto. Y eso hay que cuidarlo, Tenemos fortalezas centrales, como decía, en el tema macro, pero a nivel de señales y sobre todo de política de oferta y señales más micro, hay un deterioro que está afectando sin duda las decisiones de inversión. Tomás, otro tema que conocimos esta semana, ¿cierto? El IMASEC del mes de septiembre, que también se quedó por debajo de lo previsto, un 1,4% creció la economía. ¿Qué debiésemos esperar para el mes de octubre? Mira, nosotros no nos extrañó ese dato, yo de hecho había augurado un 1,5, digamos, es lo que nos estaban dando nuestro modelo, muy cerca de eso. Ahora, lo concreto es que si uno corrige por días hábiles, uno debería descontar ahí, no sé, entre 8 décimas y un punto. Y estamos entonces llegando a un IMASEC en torno a 0,5% corregido. Muy bajo y muy en línea con los meses anteriores. Sí. Y te digo esto porque creo que todavía no hay ninguna señal de quiebre en la tendencia en materia de actividad. Y yo espero que el cuarto trimestre tenga números un poquito mejor. Simplemente porque hay, entre comillas, un regalo en la base de comparación que es menos exigente, que ya recordemos que el cuarto trimestre del año pasado fue bastante pobre en materia de actividad. Pero cuando uno mide el crecimiento, como a mi juicio hay que medirlo, como se mide en las economías desarrolladas, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, que es medir cómo creció el trimestre, el cuarto trimestre de este año respecto al tercero, en una serie desestacionalizada, y eso anualizado, ahí no vamos a ver cambios. O sea, lo que te quiero decir es que hasta el cuarto trimestre yo no veo señales de que vaya a haber un quiebre y una recuperación en la actividad. Sí, en la variación en 12 meses. ¿Y por qué no va a haber cambio? Bueno, porque todos los indicadores adelantados no permiten anticipar un cambio positivo. Mira tú, importaciones a la baja en todas sus formas.
¿Te fijas? La importación es un indicador adelantado, uno importa lo que va a comercializar en los meses que siguen. Exacto. Colocaciones del sistema financiero, todas desacelerándose a la baja y sin cambio en la tendencia. Quizás las colocaciones para crédito hipotecario todavía se mantienen a un nivel bueno, pero en general las colocaciones van a la baja. Expectativas de las personas, expectativas de los empresarios a la baja. Del consumidor también. Entonces, desde esa perspectiva, yo no veo un quiebre, deterioro del mercado laboral. Yo creo que el desempleo va a subir un poquito más hacia fines de año, incertidumbre respecto a estabilidad laboral. No veo razones para que haya un quiebre en los próximos meses. Sí veo razones para que el primer trimestre del próximo año empecemos a tener algún repunte. ¿Y por qué? Porque hay un sector que dentro de todo lo que ha sucedido ha tenido algunos beneficios, que es el sector exportador. De todas maneras, con un dólar más alto. Con un dólar más alto y que es en términos reales un tipo de cambio muy bueno en una perspectiva histórica, y obviamente eso es pura rentabilidad. Aquellos sectores que estaban con dificultades con el tipo de cambio en, no sé, 480 pesos, claro, pero que seguían siendo rentables o estaban en la línea, digamos, con este tipo de cambio mejoran ostensiblemente su rentabilidad. Pero no solamente el tipo de cambio, va a haber más abundancia de mano de obra y van a poder negociar mejores condiciones a las cosechas, te fijas, de los exportadores frutícolas en marzo, en abril, etcétera. Va a haber mucho más mano de obra disponible. Y un tercer elemento es que las economías de destino de nuestras exportaciones tradicionales también están mejor. Y eso significa, en algunos casos, precio, en algunos casos, mejoría en la cantidad que te van a demandar de productos. Va a tener un impacto positivo en la industria del vino, en la industria de la fruta en general, en la industria del salmón, y eso ya se está notando. El efecto sobre el crecimiento va a aportar a partir del primer trimestre del próximo año. No es un gran efecto. Los sectores exportadores no tradicionales, si uno saca la minería, no pesan mucho en el producto. Claro. Y tampoco pesan mucho en el empleo, pero van a hacer algún efecto. O sea, eso ayuda, el gasto público más expansivo ayuda marginalmente también a algo, menos de lo que se espera, porque parte del financiamiento del mayor gasto público viene de más impuestos, que significa menor ingreso disponible para personas y empresas. Entonces hay un efecto neto que no es tan positivo ahí. Pero algo va a aportar sin duda, algo va a aportar también tasas de interés bajas en el rezago con que actúa en el mercado, de manera tal que yo espero que el próximo año vayamos efectivamente de menos a más. De menos a más, exacto. Pero con una pendiente suave. O sea, si tú me preguntas cuánto vamos a crecer el próximo año, yo creo que vamos a crecer entre 2,5% y 3%. O sea, no va en línea con lo que dijo el gobierno, que podría ser un 3,5% el próximo año. No, al gobierno, claro, le corresponde tratar de mejorar las expectativas, pero la verdad es que todo indica que la desaceleración fue más profunda y que lamentablemente nos vamos a quedar en cifras de bajo desempeño por más tiempo del que uno quisiera. Ahora, así como soy relativamente pesimista, yo creo realista, al estimar que el crecimiento va a estar entre 2,5% y 3%, creo que hay espacio para que sea más que eso, ¿ya? Si es que de verdad hay un cambio en las señales políticas. Despejando esta incertidumbre. Por supuesto, o sea, si tú haces cambio de gabinete en los ministerios políticos y en los ministerios económicos de manera tal de cambiar la interlocución, de generar un clima dentro de la misma nueva mayoría, de mayor coordinación, un cambio en el discurso, ¿cierto?, que hoy día ha sido muy confrontacional. Y paralelamente lo que son las autoridades económicas, tú generas nuevamente puentes, interlocución y conversación con el sector privado en otro pie, porque si uno piensa, bueno, si hay un cambio en el ministro de Hacienda y se escoge alguna figura de peso que dé confianza, bueno, esa figura de peso que dé confianza va a entrar a ese cargo y va a entrar a ese cargo con la condición, te fijas, de estar relativamente empoderado. No va a entrar a ese cargo simplemente para repetir lo que se estaba diciendo desde antes. En ese escenario de un golpe de timón fuerte en las señales políticas con cambio de gabinete, es perfectamente posible que se quiebre aquí las expectativas negativas y terminemos el próximo año con una pendiente bastante mejor y terminando el año incluso en un 3% o más. Y este año 2014, que ya no queda mucho, pero las expectativas están por bajo un 2% de crecimiento del PIB. Este año está jugado, el crecimiento puede ser que sea 1,7%, yo te diría que el piso es 1,7% y el techo es 1,9%, esa es mi predicción. O sea, por debajo de un 2% de todas maneras. Por debajo del 2% es muy difícil llegar al 2%, tendríamos que tener un fenómeno muy extraño en los 3 últimos meses del año. Si uno, insisto, vuelve a las cifras desestacionalizadas, es difícil. Yo creo que tú partiste preguntándome por el IMASEC de octubre. El IMASEC de octubre no debiera ser más allá del 1,5%, y no debiera ser muy distinto tampoco los 2 meses siguientes.
Y esa perspectiva, llegar al 2% para este año, te diría que casi estadísticamente es imposible. Salvo que hubiera una corrección de los trimestres anteriores al alza, cosa que el Banco Central a veces hace. Pero con los vamos a esperar las cuentas nacionales. Claro, la próxima semana. Con los números que uno conoce hasta ahora, yo te diría que es difícil llegar al 2%. Entonces, ¿se puede hablar de un punto de inflexión? Se puede hablar de un punto de inflexión suave a partir del primer trimestre del próximo año, y la pendiente la intensidad del quiebre del punto de inflexión va a depender de las señales políticas principalmente. Tomás, ya para ir cerrando la entrevista y como tema internacional, el Fondo Monetario Internacional dijo que América Latina está preparada para un alza de tasas por parte de la FED, ¿cierto? Ahora se está discutiendo cuándo va a ocurrir esto, probablemente a mediados del año 2015. ¿Está nuestro país preparado para eso? Sí, sin duda. A ver, las proyecciones de déficit en cuenta corriente para Chile para este año y para el próximo, razonable, a mi juicio, están en torno al 1,5% del PIB. Eso está bastante por debajo de lo que Chile ha sido capaz de financiar históricamente. El promedio de los últimos 30 años, el déficit en cuenta corriente debe estar en torno al 3% del PIB. Entonces, tenemos una cierta holgura de cuentas externas. ¿Por qué? Porque frenamos la demanda interna muy intensamente, se nos cayeron las importaciones muy intensamente, y eso nos permite entonces estar en una situación de cuentas externas, yo te diría, relativamente holgada, con reservas bien medidas muy buenas. Si uno suma las reservas del Banco Central, los fondos que tiene el fisco afuera, ¿cierto? La verdad es que tenemos reservas efectivas bastante altas, y si además suma a eso las inversiones privadas en el exterior, lo de la AFP en el exterior, etcétera, yo diría que tenemos una situación de bastante solidez. Entonces, ¿va a tener un impacto el que la FED empiece a subir la tasa de interés sobre los mercados emergentes? Sí lo va a tener, pero yo creo que ya está bastante internalizado. El timing es importante. Hoy día las apuestas están centradas en torno a mediados del próximo año para iniciar ese proceso. Pero no se sabe. No se sabe exactamente. Probablemente la FED va a ir en sus comunicados preparando a los mercados. Aquí yo creo que va a haber mucho cuidado, producto precisamente de lo que sucedió a fines del año pasado, cuando el cambio en el discurso, cuando se anunció el inicio de el término de la inyección de liquidez, ¿cierto?, que terminó de hecho ahora en octubre, generó mucho impacto sobre los mercados, muchas correcciones de precios, fuertes devaluaciones de la moneda emergente. A partir de eso, los mercados han ido ajustándose, yo diría preparándose como con un efecto más en cámara lenta respecto de esto. Salvo que tuviéramos una sorpresa y que abruptamente apareciera un alza de tasa en Estados Unidos anticipada y más allá de lo esperado, yo no creo que esto vaya a tener un impacto muy significativo sobre la economía emergente. Tomás, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el IPC, el IMASEC y otras cifras de nuestro país. Ya, pues un gusto, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.